Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, dijo Pedro a los judíos: sepa todo Israel, con absoluta certeza, que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y reciban el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y también para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaban y exhortaban, diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron su palabra se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían, los que salvan de la muerte y en épocas de hambre les da vida. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella le contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció: he visto al Señor, y les contó lo que Jesús le había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos
interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios en este día. Hemos escuchado durante estos días lo que es la resurrección del Señor y sobre todo el mensaje que se anuncia después que Cristo ha muerto y que Cristo ha resucitado. Ese mensaje es anunciado primera persona por Pedro, y recordemos que Pedro es aquel discípulo que el Señor había colocado al frente de la iglesia. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, el Señor lo dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cuando los apóstoles, según Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, están reunidos y reciben la fuerza del Espíritu Santo, el primero en colocarse a anunciar el reino de Dios es aquel que está al frente de la iglesia. No lo hacen los demás discípulos, que fácilmente pudieron haberse colocado a predicar, pero lo hace Pedro. ¿Por qué lo hace Pedro? Porque primero, los discípulos sabían y tenían claro que el responsable de la iglesia es Pedro, que el Señor la fundó y colocó a Pedro como responsable. Por eso Pedro comienza toda la predicación a un pueblo que no conocía de primera mano el mensaje del reino de Dios, que es una cosa que incluso hoy en día mucha gente todavía no conoce el mensaje del reino de Dios. Conoce falsas doctrinas, sí. Conocen otras cosas, sí, pero no se conoce realmente el mensaje del reino de Dios. Por eso Pedro comienza la predicación hablando del bautismo. Por eso dice, bautícense. Es más, lo dice claramente la lectura, ¿no? Fíjense lo que dice la palabra de Dios, vamos a escucharlo. Pedro les contestó: conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Fíjense lo que le dice Pedro a la gente. ¿Qué tenemos que hacer? Le pregunta a la gente. ¿Qué tenemos que hacer para ser buenos o para ser cristianos o para pertenecer a la iglesia? ¿Qué le dice el Señor? Conviértanse. Lo decíamos, los protestantes utilizan esta palabra para decir la persona que no se convierte no puede bautizarse. Es un grave error. ¿Por qué? Porque primero, el mensaje del reino de Dios no estaba dirigido a los niños. El mensaje del reino de Dios estaba dirigido a los adultos. Por eso Pedro le dice a los adultos: ustedes, los adultos, tienen que convertirse. Ya lo dice Hechos de los Apóstoles capítulo 16 claramente, ¿no? Cuando el carcelero escuchó el mensaje, se convirtió él, se bautizó él, creyó él y se bautizó toda su familia. Y se salvó él con toda su familia. Solamente con la fe ¿de quién? Del carcelero. Él creyó e hizo que toda su familia creyera. Por eso Pedro le dice: háganse bautizar. ¿Cómo le dice? Conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Primera cosa, para los adultos tenemos que convertirnos. Si yo no creo en el Señor y escucho el mensaje y quiero comenzar a creer en Él, ¿qué tengo que hacer? Convertirme. Y luego, si yo tengo una familia y quiero que mi familia crea en el Señor, ¿qué tengo que hacer? Lo que el Señor me dice a través de la palabra. Aquí dice Pedro que el Señor, que Él le dijo: conviértanse y luego, ¿en el nombre de quién? De Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Y en el nombre de Jesucristo significa bautizar como el Señor lo instauró. Porque el bautismo no lo puso Pedro. El bautismo lo puso ¿quién? Jesús. En el Espíritu. Porque el bautismo en el agua lo colocó Juan. Juan bautizaba en el agua para la conversión. Jesús bautiza en el Espíritu. Por eso cuando se hace el bautismo, Jesús dijo: bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Fíjense cómo el Señor dice, ese es el mandato, y el que manda es Dios, el que manda es Jesús.
Por eso Pedro le dijo, bautícense en el nombre de Jesucristo, que significa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que tener eso claro. Luego dice la misma palabra de Dios, dice lo siguiente. Pedro le contestó, conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. En el bautismo recibimos el perdón de nuestros pecados. Pero un niño no tiene pecado. ¿Por qué lo vamos a bautizar? Dice el Salmo 51, versículo 7, pecador me concibió mi madre. Desde el seno materno yo soy un pecador. ¿Cuál pecado cargamos nosotros? El pecado de haber desobedecido a Dios, nuestros primeros padres, haber perdido la naturaleza, haber perdido el paraíso. Porque antes que Adán y Eva pecaran, el hombre vivía eternamente. Cuando pecó, entró el pecado de la muerte. Ese es el pecado original. Luego dicen, y recibirán el Espíritu Santo. Segunda cosa, el bautismo nos hace que recibamos a quién, al Espíritu Santo. Luego dice, porque la promesa de Dios valen para ustedes y para sus hijos. Entonces el bautismo no solamente para los adultos, es también para ¿quiénes? Para los hijos. Ahora, en Gálatas capítulo 3, versículo 27, nos viene a decir algo muy interesante, que el bautismo no solo perdona el pecado, que el bautismo no solo es para recibir al Espíritu Santo. Vamos a ver, según la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 27, ¿para qué más sirve el bautismo? Porque tenemos claro que el bautismo perdona el pecado, se recibe al Espíritu Santo, se abren las puertas del cielo y nos hace hijo de ¿quién? Pero hay otra cosa más, una quinta cosa más nos da el bautismo. Vamos a verlo. Todos sean revestidos de Cristo. Todos se han revestido ¿de quién? Ahora, vamos a ver cómo. Porque podemos decir, yo estoy revestido de Cristo. Está muy bien. Pero la pregunta es, ¿cómo te has revestido tú de Cristo? Vamos a verlo. Pues todos fueron entregados a Cristo. ¿Todos fueron entregados a quién? A Cristo. Somos revestidos de Cristo. ¿Hemos sido entregados a quién? A Cristo. Vamos a ver cómo. Por el bautismo. ¿Por qué? Entonces el bautismo no solo sirve para el perdón de los pecados, como me dice a mí el protestante evangélico. No, el bautismo sirve para recibir al Espíritu Santo. ¿Me hace hijo de quién? De Dios. O sea, me abre las puertas de Él y me reviste ¿de quién? De Cristo. ¿Yo soy de quién? De Cristo. ¿Por medio de qué? Del bautismo. Y si usted no bautiza a su hijo, ¿es de quién? Ajá. El libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, ¿no? A mí me encanta esa cita. ¿Por qué? Porque dice que fue arrojado del cielo, ¿quién? El diablo. ¿Lo tiene ahí a la mano? No, que eso estamos claros, eso es para todos. Es que ya cuando Pedro lo dijo, esto vale, esta promesa vale para ustedes y para sus hijos, ¿qué más quieren? ¿Qué más quiere la gente para convencerse de que el bautismo no es solamente para los adultos? Que el bautismo no solo es para el perdón de los pecados, sino para que el niño, cuando usted lo bautiza, se revista ¿de quién? De Cristo. Usted tiene la responsabilidad de hacer revestir a su hijo de Cristo y tiene que hacerlo a través del bautismo. Si usted no lo reviste de Cristo a través del bautismo, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Si usted no lo reviste a través del bautismo, entonces se apodera de él ¿quién? El diablo. El dragón grande, la antigua serpiente, conocida como el demonio o Satanás, fue expulsado, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra. Entonces, si usted no reviste a su hijo de Cristo, ¿quién lo va a seducir? ¿Quién lo va a seducir? El diablo. ¿Cuántos padres aquí no han bautizado a sus hijos? Esperando. Ah, es que la madrina vive en la China y la madrina me lo pidió, yo no le quiero hacer el feo. ¿Y si esa vieja se muere por allá? ¿Usted no va a bautizar a su hijo? ¿Qué es más importante, que venga la madrina que está por ahí en Pekín o que su hijo sea revestido de Cristo? Lo que pasa es que el problema de muchos de nosotros los católicos es que queremos tener un Dios hecho a nuestra propia medida, a nuestra medida. Entonces, ese era un pequeño dato que quería darles, aparte del bautismo, como nos lo dice la primera lectura, ¿no?
que luego que se bautizaron se agregaron más de 3,000 personas. Se fueron agregando a través del bautismo. Hoy ustedes y yo hemos aprendido, según Gálatas capítulo 3, versículo 27, que el bautismo me reviste ¿de quién? Y el bautismo hace que yo sea ¿de quién? Le pertenecemos a Cristo. Si usted no bautiza a su hijo para que le pertenezca a Cristo, le aseguro que el dueño de él no es Dios. El dueño de él es ¿quién? El diablo. ¿Por qué? Porque el bautismo lo reviste, lo protege. Por eso es importante, papá y mamá, que ustedes bauticen a sus hijos. No dejen que sus hijos hagan lo que les dé la gana. No, señor. Porque por eso es que tenemos la sociedad que tenemos, que queremos que nuestros hijos hagan lo que quieran. No, señor. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a creer en Dios. Ese es el gran detalle, que a muchos de nosotros nos hace falta enseñarle a nuestra familia a creer en ¿quién? En Dios. A creer en Dios. ¿Y cómo se enseña a la gente a creer en Dios? ¿Cómo se le enseña a la familia a creer en Dios? Cuando nosotros somos los primeros que creemos en ¿quién? En Dios. Pero si usted no va a misa, si usted no reza, si usted no bautiza a sus hijos, ¿cómo van a crecer esos hijos creyendo en Dios? Fíjense que el Evangelio de San Juan nos habla sobre la resurrección, ¿no? Dice, el día de la resurrección. Hoy estamos celebrando esta Eucaristía por el eterno descanso de William Gerardo Méndez. Y le pedimos al Señor que participe, William, ¿de esa qué? De esa resurrección. Pero, como dice la misma palabra de Dios, todo lo que nosotros hacemos en esta vida tendrá que pasar por el fuego. Ya lo dice claramente la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 13. Vamos a escucharlo. Un día se verá el trabajo de cada uno. Un día se verá el trabajo de lo que hemos hecho en esta vida. Aquí. Por eso la vida cristiana se construye desde acá. Por eso papá y mamá, usted tienen que enseñarle a sus hijos. Y si ustedes son los primeros que tienen que comenzar a construir la vida cristiana de sus hijos con el bautismo. Por eso dice Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante. Dice, vayan, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y luego, búsquela. Pues que por eso terminamos siendo protestantes. Después nos metemos la Biblia aquí, decía mi difunto padre, debajo del chaleco. Y decimos, es que cuando yo era católico, ¿sí? Mateo 28, 18. Ustedes, papá y mamá, tienen que comenzar a revestir a sus hijos de Cristo. ¿Qué dijo el Señor? Vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. En pocas palabras, aquí el que manda. Listo. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Vayan, los mandó. Vamos a ver cómo. Bautícenlo ¿Los mandó a qué? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo es el bautizo? Lo demás está fuera de contexto. Es que Hechos de los Apóstoles dice que en el nombre de Jesucristo. Sí, en el nombre de Jesucristo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles. ¿Y después de bautizar qué hay que hacer? Después de bautizar qué hay que hacer? ¿Y esa tarea es de quién? Del papá, de la mamá y de los padrinos. ¿Cómo lo dice claramente la palabra? Entonces, si usted quiere que su hijo, su familiar, su ser querido, el día de mañana cuando se vaya de este mundo, sus buenas obras pasen por el fuego y no se acaben, usted desde pequeñito, desde que nació, debe primero revestirlo ¿de revestirlo de quién? ¿Cómo? Con el bautizo. Si usted dejó un mes sin bautizar a su hijo, es un mes que su hijo no está revestido ¿de quién? ¿Y cuántos padres no han bautizado a sus hijos pequeños y se han muerto, sus hijos, y después llegan a la iglesia a decirle al padre, mi niño se murió, ¿será que lo puedo bautizar? ¿Ahora sí quiere bautizarlo?
Si el sacramento es para los vivos, no para los muertos. Si su hijo se murió sin bautizo, porque usted fue el primer irresponsable, que prefirió creerle a lo que dice la gente a creer lo que dice la palabra de Dios. Siga. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Ahora, si un muchacho muere y usted le ha enseñado a cumplir todo lo que Dios le ha mandado, mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13. Escuche. Un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio. O sea, el día del juicio se va a ver cuál fue nuestro trabajo. A ver, papá y mamá, si usted bautizó a su hijo, usted lo educó cristianamente, usted le enseñó a creer en Dios y el día de mañana su hijo se volvió una porquería, me perdona la expresión que voy a utilizar, se perdió en el mundo, usted no tiene culpa. Usted hizo lo que Dios le pidió, ¿sí? Que su hijo después que creció no quiso creer en Dios, ese ya es su problema. Pero el día del juicio se va a ver la irresponsabilidad de muchos padres de familia que no han bautizado a sus hijos. Cuando todo sea probado por el fuego. Eso que usted hizo, eso que nosotros hacemos, será probado ¿por dónde? Por el fuego. Así como el oro, usted lo pasa por el fuego para saber de qué calidad es. Si es bueno, si permanece, es bueno. Si desaparece, es malo. Mire. El fuego, pues probará la obra de cada uno. ¿Qué probará la obra de cada uno? El fuego. Por ahí vamos a pasar todos. Por ahí pasó o está pasando nuestro hermano William. Por el fuego. ¿Sí? Ahí se van a ver las cosas buenas, las cosas malas. Por ahí vamos a pasar todos. Por ese fuego. Ahí no se va a escapar nadie. Ni el más santo, ni el más pecador. Por ahí vamos a pasar todos. El día del juicio. Si lo que has construido resiste al fuego. Si usted construyó cosas buenas, seguramente va a resistir. Pero si construyó cosas malas, ¿va a resistir al fuego? No lo creo. Serás premiado. Si resiste, ¿será? Premiado. ¿Con qué seremos premiados? Hoy están convencidos ustedes, ¿sí? Ustedes vinieron a rezar hoy por William porque creen que está en la vida eterna, pero me encanta el convencimiento de ustedes, ¿sí? A ver, el que resiste al fuego será premiado ¿con qué cosa? Con la vida eterna. Pero si la obra se convierte en cenizas, es decir, en nada, el obrero tendrá que pagar. ¿Tendrá qué cosa? Ajá, pero ¿dónde va a pagar? Si el purgatorio no existe en la Biblia, ¿dónde va a pagar? Eso dicen los protestantes, ¿no? Y nada que esté en el infierno puede subir al cielo, ni nada del cielo puede bajar al infierno. ¿Dónde va a pagar? Entonces debe existir otro lugar que no es el cielo, que no es el infierno, donde una persona va, ¿qué cosa? A pagar. Se salvará. Dice, va a pagar, se va a salvar. Pero primero tiene ¿qué cosa? Que pagar. Primero tiene que pagar. Y no platicar, no, para que decir que el evangélico ahora sí vamos a cobrar. ¿Sí? Para que no. Tendrá que pagar, ¿sí? Tendrá que pagar en ese fuego. Tendrá que, como quien dice, sufrir. O iremos a sufrir muchos ahí en ese fuego. ¿Sí? Para poder entrar ¿a dónde? Al cielo. Se salvará, pero no sin pasar por el fuego. Se va a salvar. Pero primero tiene que pasar ¿por dónde? Y el fuego quema. El fuego arde. Estos días fui a visitar a una persona que se quemó el brazo, ¿no? Y me dijo, mire padre, qué vaina más brava. Yo iba en contra el fuego y de repente la brisa cambió y se me vino esa llamarada encima y me salvé de vaina. Y se quemó toda esta parte aquí, todo este lado aquí. Dijo, ahora imagine cómo era en el infierno. Yo le dije, pues ponga de pila, pollo. ¿Sí? Ponga de pila. ¿Qué más dicen? ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Muchos no lo saben. ¿Cómo nos hacemos templo de Dios? Cuando somos bautizados. Pero muchos papás, muchos mamás no le han enseñado eso a sus hijos. ¿Por qué? Porque muchos padres no vamos a la misa. Porque vamos a la misa a estar pendiente de otras cosas menos a llenarnos de la palabra ¿de quién? De Dios.
menos a prestar atención. Ustedes ya saben, porque yo se lo he repetido miles de veces, no con mis palabras, sino con lo que dice la Biblia, que el bautismo nos hace hijos de Dios. ¿Y cuántos padres todavía no han bautizado a sus hijos? ¿Cuántos jóvenes hoy en día no han sido bautizados? Y esa responsabilidad es del papá y de la mamá. Porque ellos quieren creer en lo que a ellos les da la gana. Y con todo el respeto del mundo, pero eso no es así. Aquí no es el Dios que yo quiera creer, no señor. Aquí es el Dios que viene a salvarme, que es un Dios ordenado. Y ese Dios ordenado me dice a mí que para poder salvarme debo tener el bautismo, porque el bautismo me reviste de Él, me hace suyo. Segundo, debo pertenecer a la Santa Madre Iglesia, no la que fundó Teodoro, ni Petronilo, ni Pánfilo. ¿La que fundó quién? Cristo. ¿En la persona de quién? De Pedro. Como dice 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, ella, la iglesia, que es la casa de Dios, es columna y fundamento de la verdad. Punto. En esa iglesia se da la Eucaristía, donde el Señor dijo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida. Y que Pablo llegó a repetir diciendo, cuidado que antes de comulgar, primero debemos examinar nuestra, porque si no, no vamos a comer nuestra condenación. Eso se da en la iglesia. Lo que pasa es que muchos queremos tener un Dios hecho a nuestra medida. Hoy le estamos pidiendo a Dios que nuestro hermano William, el Señor perdone sus pecados. Si ha cometido errores y pecados, pues que pase por el fuego, pero que no se condene, sino que se salve, como dice la palabra de Dios. No se va a condenar, se va a salvar, pero primero hay que pasar ¿por dónde? Porque yo creo que todos somos pecadores. Aquí no hay ningún santo. Y si lo hay, pues me dice, yo quito a Santa Lucía y lo pongo. Todos somos pecadores. Y lo dice claramente la palabra de Dios. A mí me encanta 1 Corintios capítulo 1, 1 de San Juan, capítulo 1, versículo del 8 en adelante. Vamos a terminar con esa cita, búsquela. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Me encanta esa cita porque nosotros tenemos que primero reconocer que yo soy un pecador, yo. Y yo cuando reconozco que soy un pecador y muero, el Señor me va a decir a mí también, te vas a salvar, pero primero vas a pasar por el fuego. Porque usted sabe muy bien que no fuiste un santo, pero tampoco fuiste un desgraciado para condenarte. Trataste de hacer las cosas como Dios quería. Por eso los padres de William, si ustedes bautizaron a sus hijos, si ustedes le enseñaron la primera comunión, si ustedes lo confirmaron, ustedes trataron de acercarlo a la iglesia, siéntanse tranquilos porque ustedes hicieron su trabajo. De aquí en adelante nos toca a nosotros una tarea. Ya ahorita le voy a decir cuál es. Vamos a leer primero San Juan capítulo 1, versículo 8 en adelante. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, ¿Qué hay que hacer? Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si confesamos nuestro pecado, Él que es fiel y justo ¿nos qué? Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente. Si decimos que no somos pecadores, que no hemos pecado, es como decir que Él, en este caso Dios, miente. Ahora, papá, mamá de William, si ustedes, como le estaba diciendo, le enseñaron a su hijo la primera comunión, lo bautizaron, la confirmación, etcétera, etcétera, de aquí en adelante les toca una sola tarea. Segunda de Macabeos, capítulo 12, nos dice claramente cuál es la tarea que nos toca hacer a todos los cristianos con esas personas que se nos han adelantado en el reino de los cielos. Capítulo 12, versículo 41. Ahí mismo. Capítulo 12, versículo 41 en adelante lo vamos a leer. Todos se admiraron de la intervención del Señor, justo juez que saca a la luz las acciones más secretas. ¿Qué decíamos en 1 Corintios? Que el día del juicio se verá todo. Las obras buenas, las obras malas, todo lo que usted hizo y que aquí lo hizo oculto, allá se va a ver en la luz. Y rezaron al Señor. ¿A quién le rezaron? Para que perdonara totalmente
ese pecado a sus compañeros muertos. Oraron al Señor para que perdonara el pecado de los. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Orando al Señor para que Él perdone los pecados que William, como ser humano, cometió en esta vida. Esa es nuestra tarea. Siga. El valiente Judas exhortó a sus hombres a que invitaran en adelante tales pecados, que evitaran en adelante tales pecados, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que sucedía a los que habían pecado. Efectuó entre sus soldados una colecta y entonces envió hasta 2,000 monedas de plata a Jerusalén, a fin de que allí se ofreciera un sacrificio por el pecado. Todo esto lo hicieron muy bien inspirados por la creencia de la resurrección. Lo que habían hecho ellos lo hicieron inspirado en que ellos creían en la resurrección. Por eso Judas le dijo, vamos a recoger 2,000 monedas de plata, vamos a recoger dinero entre todos, vamos a mandarlo a Jerusalén. Jerusalén estaba el templo, que era llevado por los sacerdotes para que ellos ofrecieran el sacrificio. Por eso carta a los Hebreos capítulo 5, versículo 1 lo dice claramente. El sacerdote ofrece el sacrificio, primero por el perdón de sus propios pecados y segundo por el perdón de los pecados del pueblo. Y en este caso se ofrece también el sacrificio por el perdón de los pecados de los que ya han muerto, porque nosotros creemos en la resurrección, en la misericordia de Dios. Pues si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, habrían sido cosa inútil y estúpida orar por ellos. Si yo no creo en la resurrección, sería inútil y sería ¿qué? Estúpido orar por los difuntos. ¿Y quiénes dicen que no hay que orar por los muertos? Los evangélicos. Eso, no oren por los muertos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si usted no cree, es inútil, es estúpido orar por los muertos. Pero si usted cree... Pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes. De ahí que su iniquidad era santa y de acuerdo con la fe. Ahí lo que ellos hicieron era ¿qué cosa? Santo, y estaba de acuerdo ¿con qué cosa? ¿Con la qué? Con la fe. Con la misma fe que ustedes vinieron hoy a rezar. Que me encanta. ¿Sí? ¿Sí? Es que eso se transmite. Porque yo les apuesto que yo digo aquí un grito a las mujeres, gritan duro. Un grito a los hombres, gritan duro. ¿Sí? Pero hablar de tema de fe, porque muchos somos incrédulos. Mucho nos cuesta creer. Mucho nos cuesta creer. Pues ojalá que esta palabra de Dios que hemos escuchado hoy llegue a cada uno de nuestros corazones y podamos creer en el Señor. Decía el Evangelio, y con esto termino, ¿por qué estás llorando? La pregunta de Jesús a las mujeres, ¿por qué están llorando? Porque las mujeres habían escuchado el mensaje del Señor, pero les faltaba creer en ese dato importantísimo que se llama la resurrección. Ellos lloraban la muerte física del Señor. Pero si ellas hubiesen estado convencidas de que Cristo realmente iba a resucitar, estarían contentas, estarían alegres. Si usted y yo creemos en la resurrección, la muerte entristece, sí. La muerte causa dolor, sí. Pero debemos dar el paso del dolor a la alegría. Debemos dar el paso de la muerte a la resurrección. Y ese paso se da con fe. Y si no tenemos fe, seguiremos llorando el dolor de la muerte sin pasar a la resurrección. Hoy ustedes y yo debemos dar ese paso. Todos hemos experimentado en nuestras familias la pérdida de los seres queridos. Pero cuando hay fe en el Señor, esa muerte se convierte en vida de la resurrección. Esa tristeza se convierte en la alegría de poder vivir la vida eterna. Que hoy ustedes puedan convertir esa tristeza en alegría, en esa vida eterna. Que vayan a dar ese paso de la muerte física a la resurrección. Y para eso hay que creerlo. Cuando le dijo el Señor, cuando el Señor las llamó, ellas dijeron Rabuní, maestro, y creyeron. Creyeron porque lo vieron. Dice el Señor en su palabra, dichosos aquellos que creen en mí sin haberme. Que creamos en esa resurrección del Señor. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.
Cristo ha resucitado. Me encanta el convencimiento. A ver, ¿Cristo ha resucitado? Pues creamos en esa resurrección de Cristo el Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos.